A ver, una de las noticias importantes. Movimiento Sumar se convierte en un partido clásico con 2 personas al frente en lugar de Yolanda Díaz. Sobre el futuro de la izquierda española. Negro, negro, negro. En las encuestas, el crecimiento de Podemos... O sea, uno de los factores más preocupantes es el siguiente, que Podemos no está consiguiendo aumentar los votos que está perdiendo Sumar. Con lo cual, se está creando una masa abstencionista de izquierdas enorme, que además es una masa abstencionista desencantada, que no va a votar a nadie. No va a votar ni al PSOE, ni a Sumar, ni a Podemos. Y que a lo sumo, antes de las elecciones, votará al PSOE. O sea, esa es la masa gigante de cientos de miles de personas de izquierdas en España. Yo lo veo muy complicado con... O sea, porque los colectivos están sabiendo atraer a cierta cantidad, pero no suficiente. O sea, hay mucha gente que creo que tiene un sesgo. O sea, por ejemplo, pensando que hay mucha gente que se está yendo a colectivos, y no es verdad. O sea, la mayoría de gente de izquierdas no está intentando luchar por otro lado. Se está volviendo abstencionista y se está volviendo pesimista. O sea, simplemente no participa de la política y ya. O sea, se desentiende. Se enfada y ya. Se enfada y no respira. Porque sí que es cierto que el CJS y otros grupos de izquierdas y tal de calle han aumentado, pero no mucho. O sea, no lo suficiente, quiero decir. O sea, esos grupos este año y estos años aumentarán, pero no veo que vayan a aumentar lo suficiente. Entonces yo creo que España, la situación de España es que la izquierda... vamos a tener una izquierda muy parecida a la del este de Europa. Una izquierda frustrada, desmovilizada y rendida, básicamente. Y que creo que esa izquierda volverá a despertar cuando gobierne el PP y Vox en 2027 y sobre todo cuando empiecen a legislar. Pero dudo, o al menos no veo el suficiente clima como para un estado de previsión. O sea, pero bueno, veremos. Yo no creo, y sobre todo creo que el mayor problema, lo que más va a radicalizar a mucha gente es el tema de la vivienda, pero lo que a la vez va a desencantar a mucha gente es el tema de la vivienda. O sea, todos los desencantos en política tienen como un tiempo. O sea, tú te enfadas durante 3 años, pero si después de 3 años no hay soluciones, te desencantas. Así funciona la mayoría de gente en nuestro país. 3 y por decir menos. De hecho, mucha gente de colectivos deja de estar en colectivos porque se cansa, porque ve que no hay soluciones y está hasta la polla y se va a jugar al WoW y punto. O sea, es lo que hay. It is what it is. Nothing ever happens y a seguir. ¿Realmente la derecha española representa a la gente de derechas? No, o sea... Yo creo que la derecha española representa a la gente más bien desencantada. O sea, todas las encuestas indican que a PP y a Vox lo que ha terminado ocurriendo es que se ha ido gente que quiere un cambio, porque no le gusta la situación actual del país, o que dentro de todo lo que ha pasado con la batalla cultural y con el feminismo, no sé qué, está cansado de ese tipo de cosas y quiere pues volver a una época más reaccionaria o más conservadora o... Que tampoco es lo que más me preocupa, teniendo en cuenta la línea del PP. El PP no va a avalar muchas de las cosas que quiere Vox, porque el PP, para poder atraer votantes del PSOE, ha tenido que abrirse a un socioliberalismo conservador, pero poco... ¿Sabes? O sea, han tenido que abrirse mucho para poder sobrevivir. Porque para atraer votos del PSOE, que es lo que ha hecho el PP, tienes que ser como un atrápalo todo. Entonces el PP no es tan conservador como lo era antes, ni de cerca, pero ni de cerca. O sea... El PP te compra el discurso de la violencia de género, te compra incluso, en muchos sitios ha votado en contra de quitar la ley trans. O sea, el PP ya es muy parecido en muchas cosas sociales al PSOE porque sabe que tiene que atraer a votantes del PSOE. O sea, eso es una realidad. Y cuestión inmigratoria, evidentemente, no se va a meter. El PP sigue la línea del PSOE y sigue en toda la línea de la inmigración europea para el tema de la pirámide demográfica y tal. Entonces el PP en lo que más... Borja Semper, sí, literalmente Borja Semper. O sea, lo que más destaca el PP ahora mismo es en tema de impuestos y en la visión que tienen de la gestión del Estado. Pero es que en la práctica, yo siempre digo lo mismo, el PP y el PSOE son una misma estructura porque la mayoría de leyes que vienen ahora vienen de Europa y la votan el PP y el PSOE. Entonces las diferencias suelen ser en un aspecto más social, de gasto público. Igual el PP sí que financia más la iglesia y los toros y el PSOE no. El PP, pues la RTV cambiaría la programación 100% y ese tipo de cosas. O sea, no veo que el cambio vaya a ser supino, menos en cuestiones en las que probablemente se meta Vox, pero poco más. O sea, y en esta línea, Sumar
Sí que tiene que tener credibilidad para Tomatao, gracias por los 12 meses. Y Namus, gracias por los 23. Sí, las pensiones no lo van a tocar, o sea. Ole. A ver, Movimiento Sumar se convertirá en un partido clásico con 2 personas al frente en lugar de Yolanda Díaz. Está rico. Yo. ¿Algún desgraciado más que cumpla años hoy? ¡Ojo! ¡Felicidades, loco! Hostia, el 31, ¿eh? Como nuestro Señor Jesucristo. O sea, Movimiento Sumar, para que os hagáis una idea de cómo funciona el asunto, ¿vale? Sumar era como, pues, muchos partidos que estaban dentro, y dentro del propio Sumar había otro partido que es Movimiento Sumar. Jesús fue del 33. Da igual. O sea, me estoy diciendo el día de... Da igual, o sea, el nacimiento... Da igual, o sea, ¿me entendéis? No, chat, no deis vueltas en eso, no estoy... entonces, dentro de Sumar, o sea, si esto es Sumar, dentro de Sumar está Movimiento Sumar, que es un... que no era como un partido, pero tampoco era como... O sea, Movimiento Sumar era una plataforma, como tal. Y ahora Movimiento Sumar es un partido como tal, que se presenta fuera del espacio de Sumar. Entonces, a lo que yo he entendido, a falta de ver como lo final, es que Sumar desaparece y lo que va a haber es un partido de Movimiento Sumar en todas las... menos en Cataluña. Va a haber Movimiento Sumar y Movimiento Sumar va a tener como relaciones con otros partidos para hacer coaliciones. O sea, lo que yo entiendo es que Sumar ha muerto, como tal. Entonces, yo creo que lo que va a pasar es que en Valencia, pues ya no votas a... O sea, bueno, como antes. O sea, en Madrid, de hecho, lo que está pasando es que va a haber... O sea, no ha quedado como claro. Y en Madrid puede que se presenten Movimiento Sumar, Más Madrid y Podemos a la vez. Lo mismo en Asturias, en Galicia y menos en Cataluña, que Movimiento Sumar es Comunes y Movimiento Sumar, es decir, los comunes de Cataluña son Sumar, ¿vale? O sea, son como... El resto de... Eso es lo que yo he entendido, pero bueno. La organización renuncia definitivamente a incorporar a los partidos de coalición a su dirección y plantea un despliegue en todos los territorios, salvo en Cataluña, donde cuentan con un acuerdo de los comuns. Movimiento Sumar camina en su reconversión a un partido político tradicional, después del intento frustrado de convertirse en una plataforma amplia que agrupase a todas las formaciones de la izquierda transformadora. La formación tiene listo ya el documento organizativo que concreta sobre el papel una realidad que ya funciona en la práctica y que terminará de consolidarse con la nueva asamblea prevista para marzo. En esta cita también se resolverá la sustitución de Yolanda Díaz como líder del partido. Su cargo pasará a estar desempeñado por 2 personas. Es que está muerto, o sea, no tiene ningún tipo de sentido. O sea, ya tienen que hacerlo bien para que Movimiento Sumar funcione. O sea, porque la cara de la papeleta de Sumar ya no está. O sea, Yolanda Díaz presentó a Sumar con su cara. Ni siquiera presentó a Sumar con un logo, lo presentó con su cara. O sea, Yolanda Díaz es Sumar. Y es lo que dijimos al inicio. Si Yolanda Díaz cae, Sumar cae. Entonces Sumar está perdido. O sea, yo no creo que esto funcione. Porque además se ha comprobado que la mayoría de los votantes de Sumar se van a ir al PSOE. Que es lo que tiene lógica, porque es que para votar al PSOE, para votar a Sumar, voto al PSOE. Y después hay un porcentaje enorme, como un 30 o 40% de gente que votó a Sumar, que no va a votar a nadie. Ni a Podemos, ni al PSOE, ni a Sumar. Entonces, ahora hay un hueco que yo creo que no se va a rellenar hasta dentro de... O sea, aún tenemos que vivir las pugnas entre Podemos y Sumar. Todos los problemas que está habiendo dentro de la izquierda a nivel idiosincrático, que es terrible. Estos días en redes sociales también, pero en general la gente de izquierda se está volviendo loca, lo cual entiendo porque la situación está mal. Mucha gente se está radicalizando, pero sin una organización. Es decir, hay gente que se está radicalizando en plan, hay que matar a todo el mundo, hay que matar a los políticos, pero no hay como nada, ¿sabes? Es como gente... Estamos en un punto de frustración. O sea, todo el mundo quiere hacer algo, pero nadie quiere organizarse. Cuando la gente prueba organizarse, las organizaciones de calle, la mayoría, son muy, muy cerradas. Entonces la mayoría de gente se pira. Entonces, como que la izquierda está viendo un punto de descontrol enorme en el que nadie sabe exactamente qué hacer. Y además, eso se ve en los colectivos y la mayoría de gente que le pregunto me dice lo mismo, que es una cuestión genérica.
O sea, ahora mismo yo creo que el movimiento civil de izquierdas que empezará a surgir será por la vivienda, con el sindicato de inquilinos, la PA y todo esto, pero yo creo que eso tardará. O sea, yo ya... Para cuando los sindicatos estén suficientemente bien organizados, que tienen muchos problemas internos. O sea, eso es otro tema. Cecirus, gracias por 15 meses. La izquierda tiene un problema con el tema regionalista y además cada vez lo veo más. O sea, está habiendo un problema enorme porque los sindicatos y organizaciones de izquierdas son también regionalistas, lo que no está mal. Pero no está mal cuando colaboras abiertamente. Lo que se está viviendo en España sindicalmente con las organizaciones federales es terrible. Porque esa desesperación se está trasladando en una especie de proteccionismo nacionalista y está empezando a haber pugnas internas en organizaciones entre catalanes, vascos y madrileños, o sea, en un mismo sindicato, os hablo. O sea, que igual un sindicato que está en Cataluña, en Valencia, en Madrid y en País Vasco, tienen peleas internas por cosas ridículas. O sea, por cosas ridículas. Entonces, claro, hay una desorganización dentro de las organizaciones civiles. No soy muy optimista, la verdad. Bueno, lo del Indane, que eso también es otro tema, pero bueno, sí. Lo del Indane yo creo que también es un poco esa expresión, mucho fuera del mundo real, porque nunca es tan extrema, pero sí lo de los andaluces y los vascos peleándose por polladas, la verdad. O sea, tengo que decir una cosa, o sea, es que son polladas. O sea, cada vez veo que la gente se pelea más por cosas que digo, tío, o sea, qué puta tontería. ¿Qué pasa con ella? Ahora hablamos de eso. Entonces, no, yo creo que se va a tardar. Creo que va a ser la desesperación lo que va a fraguar una futura izquierda. No sé en qué sentido será esa futura izquierda, pero habrá que ver. O sea, habrá que verlo, porque es así, porque esa es la situación. Es decir, los partidos políticos están mal, las organizaciones sindicales van aumentando, pero tienen problemas muy grandes aún. Es evidente que todos los grandes medios están muy copados, no por la izquierda del PSOE, o son medios del PSOE, o son medios del PP, o en redes sociales, mayoritariamente son más conservadores tipo Vox. Entonces, yo lo veo como muy complicado. Yo lo veo complicado. Y ahora con esto, pues Movimiento Sumar, lo que plantea básicamente es... Además son cosas que demuestran una situación como muy complicada. Apenas habían pasado unos meses desde la Asamblea Constituyente de Sumar como germen de un frente amplio de izquierda, cuando los documentos aprobados en ese cónclave habían quedado ya en papel mojado. La forma en que el proyecto de Díaz negoció la construcción de la plataforma política con los partidos políticos y los resultados de elecciones que se sucedieron en la primera parte del año llevaron en junio a la dimisión de la vicepresidenta segunda del gobierno como coordinadora general y obligaron a una reformulación de la hipótesis inicial. Es que esto es terrible. O sea, Yolanda Díaz no duró ni 6 meses. Es que, o sea, es una falta de liderazgo. O sea, creas un espacio enorme que evidentemente va a ser complicado. O sea, la izquierda actual está muy envenenada por el tema de los títulos de formaciones. Izquierda Unida quiere lo suyo. Cada partido quiere lo que ellos quieren. Entonces, tienes que tener un liderazgo muy fuerte y tienes que tener o sea, tienes que ser duro. Es la palabra, duro. Para poder organizar a la izquierda española institucional hay que ser duro. Y Yolanda Díaz no ha sido suficientemente dura. Entonces, Sumar, pues, rip. Entonces, el documento que votará la nueva asamblea reconoce los problemas experimentados por el proyecto los últimos meses. Este ciclo electoral ha demostrado que la acumulación de fuerzas y capital político colectivo que garantizó la reedición del gobierno progresista y cuya llave fue Sumar, no se trasladaba en las mismas condiciones al resto de las citas electorales. O sea, Sumar consiguió O sea, a lo que se refiere a esto básicamente es que Sumar en julio, el año pasado, consiguió ganar, o sea, consiguió un resultado, pues no muy bueno, pero tampoco muy malo, pero eso no se trasladó en Galicia, en Asturias, en Cataluña. O sea, el concepto de Sumar ha fracasado allí donde ha llegado. Yo creo que en parte, tengo que decirlo, porque Sumar ha sido una especie de McDonald's de la política de izquierdas, donde había una Yolanda Díaz en cada comunidad autónoma. Que no tenía mucho sentido porque cada comunidad autónoma como que necesita un perfil diferente. Y te mirabas las elecciones gallegas y era una Yolanda Díaz gallega, ibas a Asturias y era una Yolanda Díaz asturiana, ibas a Cataluña y era una Yolanda Díaz catalana, que tenían como las mismas opiniones y pues con esa cosa regionalista, pero que en la esencia era lo mismo. O sea, vestían igual, con el mismo tipo de ropa, con el mismo tipo de corte de pelo. O sea, era como una cosa rara, ¿sabes? En plan... O sea, no sé, Sumo... Lo intentaron, pero yo creo... Es que tampoco creo que esa fuera la fórmula. También por cómo planteaban los problemas. Sumar yo creo que fracasa porque es un partido que quiere ser pacifista en una época muy mala.
sea, estamos en una época en la que la izquierda no necesita como paz. O sea, necesita paz entre los militantes, pero necesita como lucha contra los poderosos. O sea, estamos en un momento de radicalización política, no lo contrario. Y Sumar no cuadra. O sea, Sumar no cuadra. O sea, tienes a la gente de izquierdas hasta la polla en este país y haces un partido que lo que hace es pactar con el PSOE y ser el PSOE 2. Claro, tus votantes están cansados de eso, porque si no ya votarían al PSOE. Entonces, la jornada laboral y todo este tipo de cosas no son suficientes, porque es que el problema de Yolanda Díaz y el problema de Sumar es el problema del discurso. O sea, tienes un discurso demasiado tibio para la mayoría de gente de izquierdas que quiere representar, que no son del PSOE. Porque Sumar no quiere atraer a los votantes del PSOE porque no lo va a conseguir. Sumar quiere atraer a los votantes descontentos de la izquierda que están cansados de la situación y que no están organizados porque no ven nadie que les organice. Pero no han tenido esa perspectiva. O sea, Sumar se ha vuelto un partido, pues un poco, como dicen muchos, como pijo progre, que pues ha intentado llegar a un grupo de izquierdas muy minoritario. Que es como ese grupo de izquierdas universitario, pero con dinero, con clase media, que tampoco es gente joven realmente, porque es que en las últimas encuestas no le vota a la gente joven a Sumar. A Sumar ahora le vota gente de 45, 50 años, mayoritariamente mujeres. Pero en su momento sí que votaba ese perfil, era un poco... Histórico, Anuk se queja de que otros partidos sean más tibios que él. Pues es que yo me dedico a analizar, yo no tengo... O sea, a mí me beneficia ser tibio. Porque hace que no me caliente la cabeza y que haga malos análisis. Por estar como muy confabulado. Pero un partido tiene que tener claro lo que es. O sea, Sumar debería ser mucho más radical. Debería ser casi tan radical como Podemos. Es que debería ser así. O sea, Sumar debería tener un discurso mucho más parecido al de Podemos. O sea, el de, no, al PSOE no le voy a firmar los presupuestos si no hacen esto y esto. Pues que Sumar no ha destacado con el tema de la vivienda. No ha destacado con las cosas que más han ido afectando a la izquierda. Sumar no ha sabido destacar. De hecho, Podemos ha subido por eso. Podemos ha subido porque ha conseguido capitalizar el descontento sobre Palestina y poco más. Porque es que del resto de cosas... Entonces... Si Sumar debe ser como Podemos, ¿para qué coño se salen de Podemos? Pues porque el problema de Podemos no es tanto las ideas de Podemos, que también, sino quién dirige Podemos. El problema de la izquierda es quién dirige la izquierda, no tanto las... O sea, yo creo que es en general. Le pasa a Sumar y le pasa a Podemos. O sea, para mí el problema de Podemos y Sumar es que quienes le dirigen están ya muy en una línea terrible. Entonces... este ciclo electoral ha demostrado tal. Entonces, resumen, a Yolanda Díaz le van a sustituir 2 personas, va a dejar de estar dentro del Movimiento Sumar para centrarse a estar en el gobierno. Va a cambiar la forma de votar las cosas internas, ya no van a votar los militantes, sino que van a votar los delegados. Es decir, va a estar mucho más cerrado. Han dicho que a priori celebrarán primarias, pero que no será una cosa... O sea, que el hecho de que las bases participen no va a ser como muy prioritario al uso, parece. Movimiento Sumar deja claro que en sus documentos su predisposición a celebrar primarias en los procesos de confluencia con otras formaciones políticas. Si bien los acuerdos relacionados con dichos procesos se desarrollarán sin a prioris, buscando procesos de confluencia y unidad, sí creemos importante indicar que Movimiento Sumar promoverá que estos procesos se aborden con sistemas de primarias, con reglas inclusivas y abiertas a la sociedad civil. La política de alianzas es precisamente uno de los elementos claves del documento y de lo que quiere ser Movimiento Sumar a partir de ahora. A pesar de que la formación renuncia a ser el paraguas de la izquierda y sigue reivindicándose como una formación con vocación de tejer alianzas tanto entre partidos como entre los movimientos sociales. Lo veo muy complicado. O sea, la verdad que soy muy pesimista, ¿eh? También es cierto que al menos yo estoy en una época un poco pesimista. Intento que no me afecte y tal en el análisis, pero es cierto que... O sea... A más me muevo, más hablo con gente, más jodido creo que estamos, la verdad. O sea, no... Porque tampoco veo ninguna cabeza nueva, ningún líder que sepa cooptar toda esta situación. O sea, creo que estamos en ese proceso de pesimismo y pues a ver quién llega. No sé quién llegará, será alguien más joven o no, no lo sé. Son líderes, no faltan líderes. O sea, faltan líderes, pero líderes con determinación, que tengan una... que sepan manejar las cosas. Es que los líderes que hay ahora son malos líderes, en general.
O sea, Pablo Iglesias en su momento, antes de todo lo que pasó con Vistalegre 2, fue un muy buen líder político y por eso consiguió darle casi un giro. Pero es que Pablo Iglesias le mataron. O sea, políticamente le mataron. Ahora hablaremos de ello. Año a todos lindos. Shirosou, gracias por 15 meses. Ahora lo que sobra es ego, pero no liderazgo. Falta liderazgo, sobra ego. Son dos cosas diferentes. Faltan líderes que sepan cómo gestionar esta situación tan complicada y sobran egos que pongan por encima. Por ser mi informador principal. Ole, Galadriel, gracias por 25 meses. Espero que el Teide se ponga a trabajar y también genero uno para saludar a los americanos. Grande, Galadriel, muchas gracias. ¿Se mató él mismo? Yo creo que no. No, o sea, siendo sinceros, a Pablo Iglesias lo mataron. Ahora hablaremos de la guerra sucia contra Pablo Iglesias si podemos. Y ya después. Sí, o sea, ya después. Pero yo también lo entiendo a la vez que no. Pues que Pablo, o sea, le hicieron una persecución. Está muerto políticamente, digo. O sea, Pablo Iglesias le hicieron una persecución enorme. Reventaron su nombre y ya se volvió loco. Y pues le pasó a Podemos, le pasó lo que le ha pasado. Entonces. Tú eres buen comunicador. Ya, bueno. Tengo 24 años. Despliega en todos los territorios salvo en Cataluña. La cuestión territorial ha provocado intensos debates en la formación desde su fundación. 24 valen, gracias por los 7 meses. En gran parte debido a que muchos de los partidos que están en la coalición son de arraigo territorial, como Más Madrid, los Comuns en Cataluña o Compromís en la Comunitat Valenciana. Antes de la Asamblea Constituyente del pasado marzo, Sumar chocó con el partido de Mónica García, que veía con recelo las intenciones del partido estatal de crear una estructura de la Comunidad de Madrid. Tras un largo debate estos últimos meses, el documento deja claro que Movimiento Sumar creará una estructura territorial con asambleas constituyentes en todas las comunidades autónomas y también lo hará, si es necesario, en clave local, con la única salvedad de Cataluña, donde el partido cuenta con un acuerdo con los comuns. O sea, a mí esto... O sea, no sé si lo leo igual. Eso significa que Movimiento Sumar se va a presentar en Madrid. O sea, vamos a tener elecciones en Madrid con Movimiento Sumar, Más Madrid, PSOE... O sea... Intuyo, ¿no? O sea, lo que estoy intuyendo es que se van a presentar, no van a hacer lo que hacían al inicio, o sea, o intuyo que llegarán a acuerdos, es que no tiene sentido, ¿no? Vas a hacer Movimiento Sumar y vas a combatir en votos con... O sea, no lo entiendo, no lo entiendo. O sea, no lo sé. Habrá que esperar a marzo a que saquen el documento y tal. Pero bueno, de momento la información que hay es un poco extraña. El resto, el partido se desplegará, aunque con un reconocimiento expreso en su documento a la experiencia, la fuerte implementación territorial y el capital político acumulado, por fuerzas a las que califica de hermanas. O sea, yo entiendo que Sumar buscará hacer en cada comunidad autónoma coaliciones. Porque si no, no tiene sentido. O sea, no creo que sea Movimiento Sumar. Será Movimiento Sumar, más Izquierda Unida, más Madrid, por ejemplo. Algo así. Pero claro, va a haber una... O sea, en la situación de lucha de egos que hay, no creo que quieran. O sea, el resto de posiciones políticas. Las estructuras y órganos de Movimiento Sumar actuarán en permanente y estrecha coordinación y colaboración con esas fuerzas en toda su acción política, reconociendo su posición en el espacio progresista del territorio. Estos reconocimientos y los de otros territorios y fuerzas estarán sujetos a los debates autonómicos fundacionales. Bueno, veremos. O sea... Veremos. O sea, no soy muy optimista. Pero bueno, esa es la situación actual de la izquierda. También hay que hablar del tema testimonios de policías que actuaron cumpliendo órdenes y contradicciones entre los imputados acreditan las maniobras para evitar que Podemos alcanzar un acuerdo de gobierno en 2016. Esto es importante, es lo que ha salido estos días. Sobre las investigaciones que está habiendo de cómo la práctica y tal, cómo Rajoy básicamente se cargó a Podemos creando información falsa y haciéndole la guerra sucia a Podemos. De hecho, ya en su momento Villarejo tiene audios, pero en este mismo artículo remarcan las últimas pruebas judiciales que han salido de cómo algunos cargos del gobierno de aquí, la Operación Bolívar. Si evitamos que Podemos gobierne. El diario ABC reprodujo en su edición del 13 de mayo de 2016 un extracto de la declaración que el exministro de Finanzas de Venezuela, Rafael Isea, habría hecho ante 2 agentes de la policía española en el mes anterior en Nueva York. En su declaración, Isea asegura, sin ningún tipo de duda, que Hugo Chávez en persona firmó pagos por más de 7 millones de euros a la Fundación CEPS, con la que habían estado vinculados los fundadores de Podemos. La ocultación de esos ingresos a la hacienda pública constituía el verdadero interés de los policías. 3 años después, el 3 de abril de 2019, Moncloa.com publicó un audio en el que aparece el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, uno de los puntuales de la brigada política,
diciendo al exministro chavista que él está allí con un mandato del entonces presidente del gobierno de España, Mariano Rajoy. En alusión a Podemos, Fuentes Gago afirma: si evitamos que llegue Podemos al gobierno, mejor para todos. Aquí es cuando sale lo del informe PISA. Os recuerdo el informe PISA, que es el informe de Pablo Iglesias S.A. Es un informe sobre financiación venezolana a Pablo Iglesias y a Podemos. O sea, a Podemos se le hizo la guerra sucia. Y no solo a Podemos, también a Ciudadanos se le hizo la guerra sucia. A Vox se le va a hacer la guerra sucia. A Vox le va o sea, España es una oligarquía muy marcada y a Vox se le va a hacer la guerra sucia. Ya se le ha hecho la guerra sucia. Muy sutilmente, pero a Vox se le va a hacer la guerra sucia. O sea, ya Vox pasó de ser el tercer partido con más minutos de noticias a ser el último. O sea, tiene más minutos de noticias Podemos que Vox en todos los noticiarios de este país. Es evidente que hay una alianza entre el PP, el PSOE, la Casa Real y la policía con los partidos y los medios de comunicación para evitar que el status quo del 78 cambie. Sabiendo que Vox puede cambiar ese status quo y sabiendo que Podemos quería cambiar ese status quo, no a una revolución socialista o no a Hitler 2, pero sí que querían cambiarlo, quieren cambiarlo, pues evidentemente el sistema, como si fuera una especie de cuerpo, pues se defiende y los revienta. En el caso de Podemos, ese proceso fue así. O sea, se le hicieron informes falsos a Pablo Iglesias, se le hicieron campañas a medios de comunicación y eso ha hecho que la marca Podemos haya muerto y que Pablo Iglesias sea un cadáver político. Que por mucho que pueda conseguir que cierta parte de una izquierda muy concreta le vote, no va a conseguir nunca que esa izquierda actual y que está desencantada, vota Podemos. Podemos es una marca muerta. Y Sumar ahora también. Y no le ha tenido que intervenir nadie. Sumar ha muerto porque Yolanda Díaz no ha sabido qué coño hacer con eso. Entonces, bueno. A Ciudadanos, más de lo mismo. A Ciudadanos se le mató mediáticamente. Pasó de ser el segundo partido con más minutos en televisión a no tener ningún tipo de minutaje en televisión por rechazar gobernar con el PSOE. Y, pues eso. O sea, esa es un poco la situación. Y está demostrado, vamos. Esto no es una teoría, esto es una realidad. Evidentemente eso no quita la cantidad de errores que ha cometido Podemos a partir de Vista Alegre 2. Podemos, el discurso de Podemos desde hace unos años no tiene ningún tipo de sentido y estaba, yo creo que muy alejado de las necesidades del electorado de izquierdas. Lo que no significa que en su momento, cuando sí que tenían un buen discurso, pues bueno, no sé qué pasó. O sea, intuyo que alguien se volvería loco y... A alguien más se le quitaron los puntos del canal. No debería. Igual lo tienes bug. Entonces, bueno. Esa es la situación del tema de Podemos y de Sumar. ¿Cuándo tenía un buen discurso Pemitas? Joder, pues cuando hasta un tío blanco hetero votaba a Podemos. O sea, Podemos tuvo un discurso buenísimo, tío. O sea, para mí, el inicio de Podemos Vista Alegre 1 fue probablemente el cenit de lo que era el discurso de la izquierda española, cuando Podemos hablaba de la casta, hablaba de la corrupción, cuando el discurso de Podemos se centraba un montón en el obrerismo, pero una puta barbaridad. O sea, literalmente, o sea, que a Podemos lo votaba Foro Coches, tío. O sea, que mucha gente que hoy es de Vox en su momento era de Podemos, porque Podemos consiguió canalizar un montón el descontento del 15M y tenía un buen discurso de verdad. Y los discursos de Pablo Iglesias en los que recitaba poesía llenaba plazas enteras y tenían... fue el primer político que tuvo decenas de miles de visitas en YouTube. O sea, que es así. O sea, Pablo Iglesias fue uno de los primeros políticos a los que se les subía vídeos haciendo zascas a políticos de derechas en La Sexta y tal. Y ahora, fijaros lo que ocurre, la situación de desquicio de la izquierda actual critica eso mismo. O sea, eso es lo que a mí me fascina de todo este proceso político post-15M, que la gente del 15M critica lo que hizo grande al 15M. O sea, a mí me parece como flipante, tío. O sea, ahora la izquierda no tiene ningún tipo de peso en internet, se funa a gente por ir a La Sexta o por ir a la televisión porque tal, o sea, se ha perdido como toda la base que hizo grande la izquierda, ha muerto. Porque los propios votantes de izquierda se han vuelto como edgys. O sea, no sé por qué, o sea, todavía es algo que estoy intentando analizar, no sé si es el descontento o... No sé si es que la izquierda se volvió mainstream y a partir de ahí como que mucha gente se volvió loca, en plan... Como que ha querido abarcar más... Yo creo que eso es lo que pasó sobre todo con el feminismo. O sea, yo pienso
que a partir de 2019, cuando Podemos ya estaba en el gobierno, la gente pensó que tenía la izquierda más poder del que tenía. Y tiraron a discursos que no tienen sentido. O sea, que tienen sentido porque... Joder, o sea, muchos discursos de Irene Montero son la polla, pero no en el contexto en el que se presentan. O sea, muchas cosas que dice Podemos o debates que quiere incluir Podemos en la sociedad no le importan a nadie. Y yo creo que eso es un síntoma de como esa... No sé, como esa sobrevaloración de la izquierda institucional que dice, oye, estamos en el gobierno, tenemos poder, y entonces pasan los años, Pablo Iglesias dimite, y es cuando Pablo Iglesias dice, estar en el gobierno no es estar en el poder. Pero yo creo que era algo que se veía venir. O sea, yo creo que fue eso. O sea, creo que... ¿Saben por qué han hecho políticas de mierda? Yo no creo que hayan hecho políticas de mierda como tal. O sea, no creo que hayan hecho las... O sea, creo que han hecho buenas políticas, pero que nadie pedía. O que pedía muy poca gente. ¿Sabéis a lo que me refiero? O sea, creo que las políticas fuertes que tenía que haber hecho Podemos no las hizo. Pero otras sí que hizo. O sea, hay muchas cosas que hizo Podemos que no estuvieron mal, la verdad. Y que ha hecho Sumar que no están mal, pero que no son suficientes ni son relevantes, quiero decir. Es como bajar la jornada laboral. Bajar la jornada laboral es un logro mitológico de la izquierda, pero no pragmático. A lo que voy es que a la mayoría de gente de izquierdas probablemente esa reducción de la jornada laboral no le importa tanto. O sea, la gente de izquierdas no le importaría seguir trabajando 8 horas si pudiera pagar un alquiler. E igual, todo el esfuerzo que has hecho con los sindicatos de estar con las 37,5, que es como un logro mitológico, un logro para decir, hemos hecho esto. ¿Pero realmente a la gente le importa? O sea, ¿la mayoría de gente de izquierdas le es relevante? Yo creo que no. O sea, entonces yo creo que el problema de izquierdas es que hay legislado en mitos y en... Entonces después se extraña, ¿no? Es como, no, pero hemos hecho esto ya, pero es que nadie te lo había pedido. O son como cosas... Son como reclamaciones de una izquierda que tampoco es la preferencia ahora. ¿Sabes? Entonces, yo creo que ese es como el mayor problema de la política de izquierdas institucional. Que además, la política de izquierda institucional se ha golpeado con algo que en la teoría política está ya hablado desde hace décadas, que es como la política institucional no se puede desvincular de las calles. O sea, Podemos y Sumar se han desvinculado absolutamente de muchos movimientos de calle en la práctica. O sea, no quiero decir, porque Podemos y Sumar se han tenido un montón de cosas de calle, pero no lo suficientemente relevantes como para esos grupos. ¿Sabes?